Muy bien, bienvenidos a esta sesión de geometría descriptiva del día domingo. En la hora de hoy, nosotros vamos a tratar de hacer un ejercicio, ¿cierto? De cilindro circular recto truncado, ¿cierto? Atravesado por un plano. Ya que en los días anteriores estuvimos tratando con más énfasis lo que es la cuestión de los conos circulares rectos truncados. Ya vimos cómo se ven esos conos en las vistas, cómo se ven los cortes y las diversas figuras que se forman al atravesar un plano sobre este cono. Ahora lo que haremos es un ejercicio de un cilindro para ver cómo se ve esto en las vistas, ya que no le hicimos el énfasis suficiente a este tipo de figura. Entonces, como podemos ver, tenemos un cilindro circular recto, tiene rumbo 40 grados noreste, su eje O', su pendiente, ¿cierto? Del eje O', es de 10 grados positivos y tiene una longitud real de 5.5 centímetros. Y dice que un plano cortante oblicuo de 45 grados de pendiente corta una de las bases. Entonces, ya sabemos que los planos no tienen ni signo positivo ni negativo en la pendiente. Por lo tanto, este, podemos trazarlo, ¿cierto? Como queramos, o sea, podemos trazar la inclinación en el sentido que consideremos mejor con el fin, o sea, de que siempre y cuando corte una de las bases. Entonces ya vamos a ver a qué se refieren con eso. Voy a quitar mi imagen y vamos a comenzar para dar cabida a todo lo que tengamos en pantalla. Ahí está. Entonces acá tengo más o menos ya dibujadas la vista superior y frontal. Entonces acá vemos que teníamos el eje de sí, los 40 grados, ¿cierto? En dirección noreste. Entonces ahí vemos noreste y sus 40 grados. ¿Vale? Ahí está. Entonces, como ya sabemos, bueno, por acá va a estar O', ¿cierto? Todavía no sabemos en qué parte. Y vamos a trazar una línea paralela al eje para llevarla a la longitud real. Ya sabemos que si nos dan un rumbo con dos componentes y una pendiente que esté entre 0 y 90 grados, ¿cierto? Va a ser una línea oblicua. Entonces ya la tenemos ahí, ¿cierto? Una línea oblicua, ya sabemos que una línea oblicua toca trazarle una línea de referencia. Entonces acá estamos en superior y ese es un auxiliar A. ¿Listo?
Acá pues ya teníamos este punto que midiendo terceras distancias es este que está acá, ya sabemos que esto es O y que mide 5.5 centímetros, entonces ya sabemos qué es lo que está por ahí. Y por ahí va a estar O'. Y nos devolvemos, está ahí. Entonces por ahí también va a estar O', ¿vale? ¿Y cuánto es el radio? Bueno, podemos ponerlo de 2 centímetros. Acabamos de perder conexión, vamos a ver qué pasa. Eh, Vamos a retomar rápidamente. A ver qué pasó con... Ahí estamos de vuelta. Entonces, fijémonos en esta situación que se nos puede presentar en cualquier ejercicio. Vamos a tener una cuota negativa, pero muy pequeña. Fíjense que acá de este punto me quedo dentro de la vista superior, ¿cierto? Eso es muy normal, o sea, no hay que preocuparse si nos pasa eso, no quiere decir que está mal, sencillamente que hay una cuota negativa. Que las dimensiones me dieron fue un tipo de cuota. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Qué puede estar pasando cuando tenemos esa situación? Pues que esto que vemos acá quiere decir que
nos va a dar por acá, muy pequeñito, ese punto de ahí, ¿cierto? Eso es lo que sucede, no más. Nos va a quedar acá ese puntico dentro de la superior también, ya que es una tercera distancia. Digamos, el punto O estaba acá, ¿cierto? Entonces su tercera distancia nos va a dar que está por dentro de la frontal. Pero si hay un puntico que está dentro de la superior, su tercera distancia nos dirá que sigue estando dentro de la superior. Y eso es lo que vamos a ver. Incluso, además de del plano cortante, pues vamos a ver qué pasa cuando tenemos ese tipo de situación. Que no hay que alarmarse, no significa absolutamente nada. Entonces, para poder saber cómo van a ir nuestros puntos, tenemos que trazar una perpendicular al eje, ¿cierto? Para hallar la circunferencia. Entonces, bueno, ahí ya veo que tengo que borrar esto. Y escribo por acá. Y trazo por acá la línea de referencia. Por ahí va. Eso es vista auxiliar A. Eso es vista auxiliar B. Entonces aquí teníamos esto A. 2 centímetros. Mm, mm. Podemos hacerlo no tan grande. Ya que acá esto nos quedará pegado acá. Porque si no tendríamos que correr todos los puntos hacia allá para alejarlo de la línea de referencia. Entonces, yo dije que podemos hacerlo de 2. Podemos hacerlo de un radio de 1.5 y sigue estando bien, no pasa nada. ¿Y qué pasaría entonces con esa cota negativa? Bueno, nos la quitaríamos de encima. Pero ¿cómo se analiza? Bueno, digamos que tenemos un punto que pertenece a la vista auxiliar. Lo tenemos acá, ¿cierto? Un punto, no sé, W. Y le ponemos un punto sub A para indicar que pertenece al auxiliar A, ¿cierto? Entonces, digamos que lo tenemos también eh, en la superior. ¿Y cómo lo ubicamos en la superior? Pues tiene que estar perpendicular a la línea de referencia. Y digamos que por acá está W sub S, ¿cierto? ¿Y por qué sub S? Pues para indicar que es de la vista superior. ¿Y cómo lo pasamos a la vista frontal? Nuevamente trazamos nuestra proyección perpendicular, ¿cierto? Y lo vamos a ubicar en la vista frontal, pero ojo, la tercera distancia de este punto está dentro de la vista superior. Entonces, de igual forma, medimos acá, como 2, casi 3 milímetros, ¿cierto? Entonces lo que haremos acá es venir y medir 3 milímetros. 1, 2, 3. Ah, perdón, acá. Y medir 3 milímetros. 1, 2, 3.
eso. Y ahí estaría W sub F. ¿Y por qué sub F? Para indicar que es de la vista frontal. Eso es lo que pasa cuando tenemos cotas negativas. No es nada del otro mundo, no es nada de que afanarse, simplemente es una situación más que se maneja así. Entonces, si en algún ejercicio llegan a tener una cota negativa como esa, simplemente ya saben que tienen que trabajarla de esa manera. Vamos a borrar esto y vamos a reducir el radio del cilindro. Bueno, acá esto tiene los 10 grados que me habían indicado antes. Bueno, como ven, acá están los 10 grados con respecto a la horizontal que es paralela a la línea de referencia. Ahí está. Vale. Entonces, continuando, habíamos dicho que íbamos a hacer el radio de 1.5. Es decir, por acá. Este es nuestro cilindro. Lo queremos hacer entonces esas distancias de 2. Lo pasaremos por acá. Ya sabemos que el radio es de 1.5. Por ahí. Entonces hacemos este paso es para dibujar las divisiones del cilindro. Ya sabemos que toda figura circular, de manera general, la dividiremos en 12 partes.
está más o menos nuestro círculo. Ahí está. Entonces, ubicándolo así, vamos a medir 30 grados. Entonces puede ser acá. 30 grados, 60 grados, de igual forma al otro lado. Eso es lo que hice. Dibujé una línea, 30 grados acá, más 30, 60, más 30, 90, que son estos, más 30, otra vez 60 hacia el otro lado, y 30 acá, esto. Los cuales, al unir con el centro, nos deben entonces coincidir. Y nos faltaría entonces una sola, que era y ahí tendremos nuestras dos partes. Recordemos que acá estará O prima. Por lo tanto, acá vamos a tener 1, 1 prima, 2, 2 prima, 3, 3 prima, 4, 4 prima, 5, 5 prima, 6, 6 prima, 7, 7 prima, 8, 8 prima, 9, 9 prima, 10, 10 prima, 11, 11 prima, 12, 12 prima. ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque acá están los puntos de O. Entonces lo que no tiene la comita es lo que está sobre este plano. Y los que tienen ese prima, esa coma, están acá. Entonces vamos a bajar las proyecciones. Por ejemplo, acá ya sabemos que debe estar 10. Por lo tanto, acá abajo, 10 prima. ¿Cierto? De igual forma. Acá debe estar 4. Y por lo tanto acá, 4 prima.
Acá al lado de O debe estar 1, ¿cierto? Porque este es el que se acerca a la línea de referencia estará 1. O el lado opuesto 7. Entonces acá estará 1 o 7. Aunque eso está... Ah, no, sí está. Y acá estará entonces 1 primo o prima, 7 primo. Y bajamos lo demás. Bajamos en este caso 9, 11 y 8, 12, ¿cierto? Recordando que cada par de puntos debe compartir una misma línea de proyección. 9 con 11. Ahí estará 9, 11. Y por ahí 8, 12, 8. Ah, bueno. Entonces 8, ¿cierto? Porque desde se acerca la línea de referencia, por lo tanto esta 9, 11 es al revés. Entonces el par de puntos será 11, 9. Ahí está. Listo, entonces 11, 9, 12, 8, 1, 7, 2, 6 y 3, 5. Ahí estará. Y 3, 5. Y debemos proyectar las líneas que son visibles hacia donde está el otro plano. Por ahí. Entonces esa es la línea de 11, pero de forma oculta iría la de 9. Entonces acá estaría 11', 9'. Acá estaría 12', 8'. Por acá 6 y luego 3. Entonces 2', 6' y luego 3, 5. Eso es lo que tenemos ahí. 3', 5'. Listo. Entonces bajaremos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que es el punto 10 y 4, ¿cierto? 10 y 4 están a la misma distancia, por lo tanto van a quedar paralelos acá. Entonces bajamos 10 y bajamos 4.
Esto no quedó simétrico, entonces vamos a ver qué pasa. Ese es este simétrico. Acá y acá. Entonces voy a borrar esas flechas de noroeste que ya, por supuesto, que no necesitamos para nada. Ahí está. Ya se sabe que acá estaría 10 y por acá estaría 4. Sí, está muy pequeñito, pero sería 10 y 4. Entonces, luego 1 y 7, ¿cierto? 1 tiene que ser a 0,5, ¿no? Sí, tiene que ser a 0,5. Entonces por ahí van a estar 1 y 7. Y los demás puntos. 2 y 3. Y pues ahí vamos bajando entonces lo que sería, bueno, por ejemplo, 2 a esa distancia pequeña lo bajamos. Y luego 3. Y luego pues al lado opuesto serán 5 y 6. 2 está a 1,7 y 3 está, no, perdón, 2 está a 0,7 y 3 está a 1,3. 0,7 y 1,3. Por ahí va a estar 2 y 3 va a estar a 1,3. Lo ponemos así y ahí vamos a ir formando la elipse. De igual forma el punto 11, perdón, si el punto 11 tiene que estar a 1,3
Y 12, no, perdón, punto 9 tiene que estar, bueno, sí, 11 tiene que estar a 1,3 y 12 a 0,7. Y ahí ya vemos cómo se va formando nuestra elipse. Y repetimos al lado opuesto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si acá yo veo que se está dando acá, 1,3, ¿cierto? Pues acá veo también que debe estar con 1,3, por ahí. Aquí es. Por ahí estaría entonces nuestra elipse.
Vale, ahí está, entonces eso es 1, por acá estará 2, por acá estará 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces trazamos esto y de para allá, ¿cierto? ¿Y por qué visible? Porque es el que está más cerca de la línea de referencia. Y lo mismo acá, estos tienen que ir visibles porque son contorno. Es decir, si el 4 es visible, quiere decir que todos, 3, 2, 5 y 6 tienen que ser visibles también. Fíjense que acá está punteado para indicar que es oculto. Sino que se quedó demasiado. Basta. Voy a mejorar un poco. Vamos acá 5. Entonces ahí vemos, ¿cierto? Eso es oculto. Y pues ahí está el punto O. Y por acá repetimos.
Entonces ya vemos que hasta acá vamos a encontrar el punto 1', y por acá abajo vamos a encontrar el punto este 7', ¿cierto? Por acá vamos a encontrar 4 y al otro lado vamos a encontrar 10. Entonces bajamos la proyección de 4 hasta por acá, 4'. Y la de 10 que va por ahí. Entonces, como esto es visible, va a quedar tapando, ¿cierto? La línea 4, 4', va a quedar tapando la línea 10, 10'. No pasa nada. Y debemos fijarnos en que todos los puntos tengan exactamente la misma longitud. Digamos acá. Vemos que tiene que ser un poco menos de 5,5, bueno, 5,4. La razón de que cambie tan poquito es porque la pendiente era de solo 10 grados, entonces no va a cambiar mucho la longitud. Acá también debería yo tener 5,4, ahí está, 5,4. Acá debería yo tener efectivamente 5,4. Entonces lo que puedo hacer es trazar una línea de 5,4 desde todos los puntos para no ponerme a dibujar proyecciones y enredarme con más líneas de las que necesito. Aquí y ahí vamos. Cinco, 4 y 5,4. Esto es 6. Pues acá estaría 6', 5', 4', 3', 2'. Y repetimos por el otro lado. Hasta acá 5,4. 5,4. Donde está 10'. Por acá 5,4. Y por acá
5, 4. Pues pero vemos que ya está el lado que es oculto de la elipse. ¿Cierto? Bueno, más o menos por ahí va a quedar nuestro cilindro. Más o menos por ahí. ¿Y qué pasa? Entonces, bueno. 6, 7. Por acá vamos a tener 8', 9', 10', 11' y 12'. Por ahí vamos a tener nuestro cilindro. Y bueno, pasarlo a la vista frontal es algo que ya es simplemente traslación de puntos, tener en cuenta visibilidad. La línea 7, 7' es la que debe quedar visible, ¿cierto? Pero lo que nos interesa acá es el plano cortante. Nos dice que es de 45 grados y debe cortar la base, ¿cierto? Entonces podemos hacer un plano que pase, digamos que por acá, ¿cierto? Y que sea 45, no, que pase, digamos que pase por 10, que pase por 2,6. ¿Cierto? Y debe medir 45 grados, entonces ponemos ahí. Y ese es nuestro plano cortante. Entonces fijémonos en que tenemos un punto de corte acá en 2,6, un punto de corte acá entre 1 y 1' y entre 7 y 7', un punto de corte acá, uno acá y otro acá. ¿Cierto? Entonces, el de 2,6 lo dibujamos acá como una línea recta. Ahí está. Y pasamos los puntos de corte que caiga entre 1 y 7. Luego el otro cae entre 12 y 8. Luego el otro cae entre 11 y 9. Y luego el otro cae en 10. Entonces vamos a observar qué es lo que pasa. Fijémonos que el tramo, ¿cierto? Hay un punto que está entre acá en la línea 7 y el otro entre 1, ¿cierto? Como eso es visible, el punto de corte está, o sea, el tramo entre 6 y 7 es visible, ese pedacito del punto 6 hasta este punto de corte tiene que ser visible.
El punto de acuerdo entre 2 y este punto de acá también tiene que ser visible porque el tramo entre 2 y 1 es visible. ¿Cierto? Y luego acá vuelve a caer en 2, no, cae en 12 que está oculto. ¿Cierto? Cae en 12 que está oculto, cae en 11 que está oculto. Entonces a partir de ahí estamos al otro lado del cilindro. Por lo tanto, eso tiene que ir oculto. Entonces vamos a dibujarlo suavemente. Ahí está. Pero teniendo en cuenta que eso es oculto. Ahí está. Por lo tanto, ese sería nuestro plano cortante. Entonces ahí podemos ver cómo eso le da la vuelta al cilindro, ese plano cortante que tenemos ahí. Y fíjense que yo dije que esto es una elipse, aunque eso se vea todo raro, pues resulta que si nosotros seguimos prolongando esto, y prolongando, y prolongando, y prolongando, de igual forma acá, prolongando, 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 pues ya no cortaría la base, cortaría solamente las generatrices y esto sería una elipse completa. Pero como no es el caso y corta la base, esto sigue siendo una elipse, pero entonces el cono ya, el cilindro, perdón, ya me queda truncado. Y eso es básicamente lo que pasa con este cilindro. Y ya como se vería en las demás vistas. Y todo eso lo podemos dejar para una próxima sesión. Bueno, más o menos por ahí está. Y listo. Ya se ve que tiene un poco más de forma. Bueno, más o menos. Y el plano cortante. Ahí está. Vale, eso es lo que ocurre en este ejercicio. Entonces eso es lo que teníamos para hacer el día de hoy. ¿Listo? Eh,
Mi nombre es Juan Diego Gómez y fui quien los estuvo acompañando en esta sesión de geometría descriptiva de día domingo. Cualquier duda o inquietud en el link que está en la descripción de este directo. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión.